Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Aleluya. Aleluya. Señor, estamos agradecidos de ti. Gracias por tu amor que fluye a nuestro favor. Gracias por amarnos primero, Señor. Gracias por rescatarnos de un mundo cargado, perdido. Teníamos dolor, teníamos ansiedad, teníamos tristeza, teníamos angustia, teníamos desesperanza y tú nos has alcanzado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por este gran regalo de salvación que produce paz en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por el perdón de pecados, Señor. Gracias esta mañana. Gracias porque nos perdona. Gracias porque nos restaura. Gracias porque transforma nuestras vidas, nuestras mentalidades. Gracias, Señor, porque transforma nuestro espíritu, porque sana nuestro corazón y nuestras emociones. Señor, porque da rumbo a nuestras vidas. Andábamos como un barco a la deriva, no teníamos esperanza, Señor, y tú has dado rumbo a nuestras vidas. Tú eres nuestro norte. Te glorificamos hoy, te reconocemos como Señor. Tú lo has establecido en la palabra, que antes éramos esclavos de quien servíamos, pero que ahora nos volvemos siervos tuyos, y mientras más siervos tuyos nos volvemos, más libres somos. Gracias, Señor, porque limpia todo nuestro ser y establece tu orden. Establece tu orden en nuestras vidas, en los matrimonios, en la familia, Señor, en tu casa, en el ministerio. Establece tu orden en el área de trabajo, Señor, en los negocios. Establece tu orden. Confórtanos. Estamos agradecidos de ti porque está pendiente de nosotros, Señor, y porque ha borrado todas nuestras rebeliones e iniquidades. Gracias. Da nuevas fuerzas esta mañana. Fortalece para gloria de tu nombre, Señor. Aquellos que tienen situaciones en el matrimonio, en la familia, en su vida personal, da nuevas fuerzas, Señor. Levántalo para gloria de tu nombre. Aquellos que están ansiosos porque tienen situaciones, Señor, situaciones internas, emocionales, situaciones alrededor de ellos. Señor, hay confusión en algunas personas por ataques del enemigo que se levanta con ímpetu para destruir. Da nuevas fuerzas. Consuela a aquellos, Señor, que están pasando por procesos difíciles. Levántalo para gloria de tu nombre, Señor. Sé tú sanando toda enfermedad en la casa. Sé tú sanando nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. Sé tú sanando nuestra finanza, Señor. Para gloria de tu nombre. Mira aquellos que están desempleados, Señor. Aquellos que no están ganando suficiente para sostener su familia. Aquellos que están involucrados, Señor, en deudas que no pueden pagar.
Tú eres poderoso para obrar en este tiempo, para crear nuevas fuentes de ingreso, Señor, para abrir puertas, para sanar finanzas, para obrar en los profesionales independientes, Señor, para obrar en aquellos que venden su fuerza de trabajo en las empresas y compañías, Señor, para aquellos que son empresarios, para los que son emprendedores, que tienen sus propios proyectos económicos. Glorifícate en una manera extraordinaria. Obra entre mis hermanos y hermanas, conforta en este tiempo. Sé tú sanando, Señor, transformando las mentalidades. Danos sabiduría, entendimiento, conocimiento de ti, perseverancia. Necesitamos permanecer en la gracia. Y el mundo con ímpetu, el infierno con ímpetu ataca. Nuestra propia naturaleza se subleva, pero confiamos en ti, que tú eres nuestra esperanza, Señor, y que no desampara la obra de tus manos. Establece tu orden en esta casa, que con gracia podamos entrar en tu presencia, que vivamos en libertad, Señor, conforme a tu grandeza. Quita todo miedo, entregamos todo miedo en esta mañana, toda cobardía, todo desánimo, en el nombre de Jesús. Rendimos toda murmuración, todo aquello que nos distrae de la gracia, lo rendimos delante de ti, toda queja, toda amargura, toda tristeza, Señor. Queremos vivir en tu presencia, conforme al diseño que tiene para con nosotros. Imparte dones en la casa, Señor, que avivamos los dones que se han depositado en nosotros. Espíritu Santo, completa tu obra. Levanta una generación fuerte, con autoridad en la palabra, con conocimiento, envuelto en la llama de tu Espíritu Santo, capaz de ser purificados todos nosotros. Que al unísono levantemos una alabanza con libertad. Oh Señor, todo aquello que nos distrae para alabar tu nombre, lo rendimos esta mañana. Señor, que nuestro ser sea estremecido por tu Espíritu Santo. Que todo nuestro ser sea trastornado por tu Espíritu Santo. Completa tu obra, Señor. Completa tu obra en el nombre de Jesús. Toda queja la rendimos esta mañana. Oh Señor, eres nuestra esperanza, eres nuestra paz. Gracias. Gracias, Señor. Levanta esta casa, Señor. Levántanos en este tiempo, Señor, para gloria de tu nombre. Con deseo de alcanzar a los perdidos, Señor, con dones y ministerios, una vida en libertad, Señor, que seamos sensibles a la palabra, Señor, a tu Espíritu Santo, a la obra que está haciendo en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Revoluciona nuestro ser. Tú eres grande y poderoso, Señor, para obrar conforme a tu grandeza, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones.
Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Poderoso es Dios. Qué bendición es podernos reunir en la casa del Señor en la mañana. Domingo en la mañana poder reunirnos en la casa de Dios y poder alabar su nombre con libertad. Es el lugar donde no molestamos. Así que no voy a mirar al que está a mi lado, sino que voy a concentrarme en escuchar la palabra y en alabar a Dios para que su obra se perfeccione en mi vida. Aleluya. Aleluya. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y hoy quiero introducir la predicación de la obra del Espíritu Santo en la gracia. Quiero introducir esa predicación. Es un poquito extensa y yo sé que en este año no me va a dar, así que voy a tratar solo algunos aspectos y luego en otro momento ya trataré otros aspectos de la obra del Espíritu Santo en la gracia. Quiero compartir el texto bíblico hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a compartir la escritura. Quiero leer el contexto para entrar en el texto que me interesa de aquí. Así que voy a leer del 9 al 13. Y me interesa el 12 y el 13, pero quiero leer el contexto. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que hoy quiero hablarles de la obra del Espíritu Santo en la gracia y quiero hablarles de un aspecto que es parte de la obra del Espíritu Santo en la gracia, que es la sensibilidad. De esto quiero hablarles en el día de hoy. Así que dentro de la obra del Espíritu Santo en la gracia está la sensibilidad, está el gobierno, está la convicción, está la transformación y está la perseverancia. Entonces, en esa gran obra quiero introducir esta predicación con el primer aspecto que quiero trabajar, y es el aspecto de la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad para percibir sensaciones por medio de los sentidos. Pero también la sensibilidad es capacidad humana para percibir moralmente. Fíjense que usted conoce, cuando alguien está sensible, tiene la dentadura sensible o ha perdido sensibilidad. Por ejemplo, la gente que padece de lepra, se produce en ellos una sensibilidad y por eso pierden las extremidades, porque cuando agarran tan fuerte que se hacen llagas porque no tienen sensibilidad. En términos moral, ustedes saben que hay gente que no tienen esa sensibilidad moral, sino que tienen una vida depravada, hacen cosas que uno se asusta y entonces uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Pasa como con los hijos de Elí, que de pronto perdieron sensibilidad y toda la enseñanza que le dieron acerca del Dios verdadero, de cómo Dios obra, de cómo debían manejarse
en la administración de las cosas sagradas en el templo, perdieron esa sensibilidad. Pero no solo ellos, muchísimos otros. Ahora ese es un caso que está en la Escritura y que nos llama la atención. Y violaron el protocolo. Y fíjese que a esos Dios no lo mató en el templo como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sino que lo dejó tranquilo obrar. Y ellos estaban entregados a comportamiento inapropiado. Y eso es lo que ocurre cuando se pierde la sensibilidad en término moral, la sensibilidad en términos de conciencia, la sensibilidad espiritual. Pudiéramos dedicar un capítulo de predicaciones para analizar la sensibilidad de la conciencia. Pero esa no es la predicación de hoy. Pero la sensibilidad de la conciencia es un aspecto interesante que está expresado en la Escritura, que es cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, cómo sentimos un remordimiento por haberlo hecho y cómo luego se va perdiendo esa sensibilidad y vamos repitiendo las cosas y la vamos haciendo hasta que se va bajando. Pero hoy lo que quisiera compartir con ustedes es la sensibilidad que produce el Espíritu Santo y que es un aspecto importante en la obra del Espíritu Santo en el tiempo de la gracia. Esa sensibilidad se requiere para evitar inclusive como el descarrilamiento total del ser humano. Hay un texto que he venido compartiendo con ustedes que está en Efesios y que ya lo hemos compartido antes, pero hoy quiero ver un aspecto aquí en este capítulo 4, 17 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, para que observemos algo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Importante el texto, dice que perdieron la sensibilidad. Cuando un creyente pierde sensibilidad, observe que dice que perdieron, era porque lo tenían. Ha de suponerse que aquellas personas que conocen la palabra y que en algún momento han entendido los principios del reino, y él habla de los que perdieron, pero hay gente que no la ha tenido. Entonces, cuando se pierde esa sensibilidad que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas, podemos desenfrenarnos. Ese desenfreno nos puede llevar a una consecuencia moral, como establece el texto sagrado. Dice que se entregaron a toda clase de impureza. Cuando perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ¿verdad? Que son aspectos ligados a la carnalidad, a la naturaleza concupiscente, entregado inclusive a asunto sexual, controlado, todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, la naturaleza carnal, y trabaja también varios aspectos. Los lascivos son propensos a los deleites carnales. Y los deleites no es que sea malo el deleite, todo va a depender del desenfreno y el cuidado de los principios morales que tengamos en ese sentido. Porque deleitarse no es malo, hay deleites que Dios lo ha concedido, aunque la gente que está muy dado al deleite y que solo busca cosas que lo deleitan, que lo entretienen y que lo hace sentirse bien emocionalmente, no llega lejos, porque en la vida debe haber un equilibrio. Sin embargo, los deleites que habla aquí no son los permitidos, sino aquellos que tienen que ver con el pecado, realmente. Y esa actitud viene porque perdieron la sensibilidad. Y entonces en la gracia hay un trabajo que hace el Espíritu de Dios y es volvernos sensibles a las cosas de Dios.
sensible a la voz de Dios. Hay gente que han escuchado tantas veces y están tan seguros que Dios le está hablando y no hacen caso. Y de ahí es que hay un concepto que Cristo emitió y que ha generado debate teológico, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que justamente es una expresión de insensibilidad, porque el blasfemo sabe, conoce y entiende, pero decide hacer oposición a Dios. Y eso es insensibilidad. Y entonces el Espíritu de Dios en la gracia tiene el trabajo de hacernos sensibles, porque venimos de una vida mundana, de una vida de corrupción, de una vida de mucho dolor, de falta de conocimiento de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios tiene que volvernos sensibles. Inclusive la sensibilidad es una obra previa a la obra de convicción. Porque antes de ser convencido, nos volvemos sensibles. Y por eso vino Juan como profeta de transición. Vino específicamente a producir sensibilidad en el pueblo antes de que Cristo venga. Porque el pueblo no había escuchado la voz de Dios durante años. No había escuchado una voz profética. Y el pueblo de Israel estaba muy ligado a la voz profética y acostumbrado a que Dios le hable a través de la palabra profética. Y todos esos años, y que ustedes conocen como el periodo intertestamentario, que es un periodo extenso de alrededor de unos 400 años, donde no hubo una palabra profética directa de Dios, aunque sí el pueblo tenía la palabra profética que había recibido y que estaban registrados, estaban escritas, tenían la ley de Moisés y todo aquello, y tenían otras experiencias, pero no hubo una relación directa, y entonces el pueblo se había vuelto insensible. Esa insensibilidad tenía que ser provocada para que se rompa, y por eso Juan aparece predicando, para que cuando Cristo venga, para que cuando Cristo se encarne, que es la palabra bíblica, Él pueda encontrar un ambiente apropiado para sembrar la semilla. Cuando alguien llega a la iglesia que no conoce a Dios, pero va a la iglesia, y ese día esa persona pudiera llorar, ese día la persona puede como prestar atención. Hay una atmósfera que es responsabilidad como de la comunidad de creyentes. O sea, nosotros somos responsables de crear una atmósfera en el lugar donde nos reunamos, para que la gente que llegue a ese lugar pueda tener la oportunidad de entender la palabra de Dios y que se vuelva sensible. Pero es una obra del Espíritu Santo, la de sensibilidad, y la de nosotros de crear una atmósfera. Que todo lo que se hace en ese lugar, dirigido a Dios y por gente que están conectados en la obediencia, produzca en la gente que no conoce a Dios de alguna manera cierto deseo de servir a Dios, y que tengan la oportunidad entonces de ser libre para servir al Señor. Pero lo primero es como esa sensibilidad que tiene la persona, que tiene una persona que se ha apartado, una persona que nunca ha sido creyente y que llegó a la iglesia. Eso es sumamente importante. Entonces esa obra se hace por medio de la palabra. Por eso quisiera compartir, siguiendo Efesios, pero haciendo un intervalo ahí, compartir con ustedes una palabra de esa que registra la Escritura acerca de Juan el Bautista. Y quiero en el capítulo 3, en su contexto, la palabra que el profeta de transición, el profeta que conectó la gracia, la ley con la gracia, y que trajo uno de los medios de gracia, que es el bautismo, cómo Dios lo utiliza para que traiga una palabra que pueda producir sensibilidad en la gente, para que puedan escuchar a Cristo que viene más atrás. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en la mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Fíjese que esa es una palabra, como él es un profeta de transición, él viene a introducir la gracia. Y esa palabra la trae, y había una obra que el Espíritu debía hacer mientras ellos escuchaban esa palabra, y era sensibilizar sus corazones para que puedan recibir la palabra que viene y que trae Cristo. Y yo sé que mucha gente se está preguntando, ¿no podía Cristo venir sin que antes apareciera Juan el Bautista? Claro que sí, Dios es poderoso y lo iba a hacer, pero Dios tiene un diseño. Y Él lleva a cabo su proyecto, sus planes y diseños. Y el diseño de Dios está establecido de esa manera. Y por eso ya Juan había sido antes profetizado que vendría. Porque era necesario que se produjera en el pueblo sensibilidad, porque tenían años sin escuchar la palabra. Que puedan percibir la palabra de Dios, que puedan tener un análisis en término moral de cómo andaban llevando la vida. Y es una voz de alerta que trae Juan el Bautista. Si ustedes observan, Juan parece que tenía de alguna manera cierto conflicto con los religiosos, y por eso él lo confronta, pero no era eso, sino que él tenía que asegurarse que los religiosos que estaban yendo a bautizarse realmente estaban sensibles a la predicación, y no que estaban pasando por el bautismo como parte de una dinámica que está de onda. ¿Okay? Hay un momento que las cosas se ponen como de moda. Hay cosas que están como de ondas donde la gente entra, y Juan quería que ellos estén seguros de lo que estaban haciendo. Y por eso él solo confronta aquí a los religiosos. Dice que cuando recibía gente que sabía él, por la manera de ser, porque con quienes se juntaban, y algunos que él conocía, que eran fariseos o saduceos de los grupos religiosos de ese momento, él lo confrontaba. Y le decía: ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Una confrontación importante, porque una generación de víboras es una generación que despedaza, que engaña. Una generación de víboras es una generación que despoja de los recursos a la gente. Una generación de víboras es una generación que guía mal. Y entonces aprovechó para confrontarlo y decirle: ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Realmente se pusieron sensibles a la palabra profética que Juan estaba trayendo de arrepentimiento? Eso es posible, porque muchos de ellos permanecieron sirviendo al Señor, aunque algunos lo tentaron y lo pasaron por cierto proceso. Y es interesante que él le da una palabra profética también a ellos. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego.
Hay una palabra que de alguna manera produce sensibilidad en la gente y es una palabra que llama al arrepentimiento, pero una palabra que le habla del castigo de Dios. Y Juan el Bautista le trae esa palabra y lo confronta. Le dice generación de víboras, le dice ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Le dice ustedes no serán salvos por ser descendientes de Abraham, porque Abraham puede levantar hijos aún de las piedras. Ahora, le llama la atención considerablemente y le dice, ya el juicio de Dios está a punto de manifestarse. Y él tiene ya el hacha puesta en los árboles. Está dispuesto a cortar, le dice. Y a veces esa palabra produce sensibilidad. Nosotros que predicamos el Evangelio de la Gracia y que guiamos a la gente a la salvación, no podemos sentirnos mal inclusive cuando alguien está dando una palabra que tiene que ver con el castigo de la gente, con el infierno. Inclusive hay gente que aprovechó la coyuntura del coronavirus y la crisis que está viviendo el mundo, que está revuelto, para decirle a la gente, es el pecado que lo está llevando. Aunque esa no sea la palabra que nosotros predicamos, tenemos que entender que eso puede volver a la gente sensible, el hecho de que se le llame la atención por el desenfreno moral que están llevando. Y eso es sumamente importante. Y Juan era de ese tipo de predicadores, que tenía una palabra que confrontaba, inclusive a reyes sin ningún temor, porque estaba llamado para dar esa palabra que iba a producir sensibilidad en el pueblo para recibir lo que Cristo venía a traerle y para revolucionar a Israel completo. Se requería de un profeta como Juan que venga a acabar con el silencio profético y que venga a introducir una nueva época, que venga a introducir la gracia, al menos en la predicación, porque la gracia misma es Cristo. Y también se identifica con ellos para que no vayan a pensar que él era la persona que estaban esperando. Si usted observa la conversación con la mujer samaritana comienza cuestionando a Cristo en la conversación. Y por eso le dice, ¿tú te crees mayor que Jacob? O sea, lean detenidamente. Obsérvenlo. Que está cuestionando inclusive a Cristo. Ahora, cuando Cristo le da una palabra de discernimiento a ella y discierne que ella es una mujer que tiene una relación, pero que el esposo no es de ella y que ha sido sufrida porque ha tenido varias relaciones, ella se detiene. Y entonces aquí cuando ella pregunta, él le dice, yo soy el que hablo contigo, porque tanto los judíos como los samaritanos estaban esperando el Mesías. Y Juan está tratando de que ellos entiendan que él no es el Mesías, sino que él tiene una palabra de preparación, pero que él no lo es. Y por eso registra el aventador que está en sus manos, que era un instrumento que se utilizaba para levantar el arbusto y sacudirlo para que los cereales caigan, y separaba la paja del trigo. O sea, es todo un concepto interesante que le está diciendo, viene alguien que es mucho más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, que yo no soy digno de bajarme para quitar su sandalia y lavar sus pies. Él es el que va a hacer la obra. Y él le estaba hablando del Mesías. Y ellos entendieron el concepto. Que no era, para que no vayan a pensar que él era y vayan a adorarlo. Y por el hecho de que se estén bautizando, que ya crean que lo han logrado todo, sino que viene alguien que es mucho más poderoso que yo. Y él le dice, yo le estoy sometiendo a ustedes a un bautismo que es en agua, pero él lo va a meter a ustedes en un fuego. Le dice, el que lo va a purificar es el que viene después de mí.
Yo solo estoy bautizándolo en agua como símbolo del perdón de sus pecados por el arrepentimiento, pero viene alguien que lo va a purificar y lo va a someter a un fuego purificador. Hablando de Cristo. Y entonces le dice, limpiará su era. Va a purificar, va a limpiar. De la misma manera que se sacude el trigo y se saca la paja. Él lo va a hacer y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y entonces le dice que van a ser condenados aquellos que no son capaces de obrar al arrepentimiento. Por eso cuando Jesús aparece, ya el pueblo está un poquito más sensible y mucha gente le seguía con propósito de recibir la palabra, con propósito de recibir el milagro, y otros lo enviaban para que no perdieran ni un momento sin registrarlo, para que lo llevaran y le dijeran a los líderes religiosos que estaban en el templo qué hizo en cada caso. Había gente registrando que llevaban las crónicas. Cada cosa que Jesús hacía, había una gente que fue enviado para dar un reporte. Hizo un milagro de tal manera, multiplicó los panes, le perdonó pecados a la gente. Por eso estaban dispuestos a confrontarlo bajo cualquier circunstancia si se presentara algún elemento que sea contra la doctrina del judaísmo. Porque ellos, de la misma manera que había gente que lo estaban siguiendo y que se volvieron sensibles, ellos lo seguían con el propósito de registrar todo lo que ocurría para llevarlo y dar la información a los líderes religiosos. Y por eso Juan, sabiendo todo el engranaje que se movía, lo confrontó de esa manera. Ahora, siguiendo en el texto de Efesios que tenemos hoy, dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Esos textos los vamos a analizar en esta serie de la obra del Espíritu Santo en la gracia, porque la obra del Espíritu Santo en la gracia tiene una particularidad, y es la obra transformadora. Aquí Pablo está hablando acerca de un nuevo ser, una nueva mujer, un nuevo hombre que está diseñado conforme a Dios y que nosotros tenemos que ponernos, es como vestirnos, es como aceptar ese nuevo morillo, que yo necesito, que sustituya al viejo para que la gloria de Dios se manifieste y yo poder servir a Dios de manera apropiada. Y Pablo está hablando de eso, de un nuevo ser. Hay un nuevo ser diseñado en el Espíritu Santo para que nosotros entremos en él. Y aquí lo presenta como si fuera una vestidura que tenemos que ponernos, pero es un nuevo ser a partir del anterior, que es una transformación. Y para eso necesitamos ser sensibles a la obra del Espíritu Santo. Y si no lo somos, entonces no podremos recibir ni la convicción que va antes de la transformación, ni la transformación, que es el concepto de conversión que utilizaban en la predicación los apóstoles. Arrepentidos y convertidos. Entonces el concepto de conversión es el concepto de transformación del Espíritu Santo. Ahora hay una base previa que es la base del arrepentimiento, y la gente se va a arrepentir cuando sea sensible a la palabra de Dios. Y por eso hay gente rebelde en las congregaciones, porque han perdido la sensibilidad a la palabra. Escuchan la palabra, pero no se detienen a analizarla con el propósito de vivirla. Y esto creo que tiene que ver con la experiencia de la gente. Mucha gente se va a juntar contigo en algún lugar
y ha visto muchas cosas. Hay gente que de verdad ni siquiera podemos hablar con ellos, porque vienen de ver tanta cosa entre los cristianos que cuando le cuentan a uno lo abruman y uno dice, pero no puede ser. Le ha pasado de todo lo que le puede pasar a una gente y ellos lo han visto todo y por eso no creen en nadie. Y uno hasta se asusta y dice, pero ¿cómo puede ser que creyentes hagan cosas así? Y vienen abrumados, han perdido la sensibilidad porque ellos están viendo muchas cosas entre la gente, cosas difíciles, vivencias, abuso y todo eso. Lo vuelve duro a ellos. Y nosotros, muchos de nosotros, por causa de la pandemia inclusive, nos hemos vuelto medio duros. Hemos pensado más en ahorrar y más en guardar que ser sensible ante alguien que tenga necesidad. Y eso es natural, producto de la crisis que estamos viviendo. Hemos visto tanta gente sufrir. Hemos visto tantas películas donde matan gente que ya nos acostumbramos a ver gente muerta y nos da igual. Hemos tenido tantos temores producto de la crisis que está viviendo el mundo que nos hemos aferrado de más a cosas materiales y hemos perdido inclusive la sensibilidad de que alguien está cerca de nosotros y pudiera tener necesidad. O la sensibilidad de que tú puedes ser un instrumento de Dios, yo puedo ser un instrumento de Dios para bendecir a alguien. Y salir a la calle pensando, ¿a quién Dios puede bendecir por medio de mí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Hemos perdido esa sensibilidad producto de la crisis que el mundo está viviendo. Y el susto que vivimos y que vivió la señora, que vivió la viuda, que cuando el profeta le cae en la casa, él le dice que le busque de comer y ella le dice, sigue tu camino, vete a otro lado, llegaste donde la persona menos indicada. Soy una madre soltera y no tengo que comer y lo último que tengo me lo voy a comer para echarnos a morir porque no hay salida. Y entonces ahí es donde el profeta la confronta y le dice, comparte conmigo y yo te doy la palabra de Dios que no te faltará a ti. Mientras dure la sequía, aleluya, a ti no te faltará. Oye mujer, no sea insensible ante el hambre que tengo. No sea insensible ante mi necesidad. Comparte conmigo que Dios no dejará que te falte. Y creo que ayer conversaba con uno de mis hermanos que fui a visitar a mi papá. Y él, hablando, llegamos al tema del mono en lo desierto, como que lo agarran, lo atrapan y es que le ponen la mano, le ponen unos granos en un sitio y hacen una apertura que solo cabe la mano abierta y cuando mete la mano y la cierra el puño y la va a sacar, no la puede sacar. Y entonces ahí es donde lo atrapan porque es la trampa. Él no quiere dejar esos granos ahí, sino que lo quiere llevar. Y él lo aprieta y la trampa está ahí. Fíjese que cuando perdemos esa sensibilidad, apretamos lo que tenemos y no queremos soltarlo. Y morimos apretando lo que tenemos y no sabemos que esa es la oportunidad que Dios tiene para bendecirnos y para no caer en la trampa. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué dice Jesús justamente acerca de esto en el Evangelio según San Mateo? El contexto es un contexto profético, escatológico y todo lo que usted le quiera llamar. Pero hay una expresión interesante que yo quiero compartir con ustedes que está muy ligado a lo que pudiéramos estar viviendo ahora por falta de sensibilidad. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, por haberse multiplicado la maldad, muchos se volverán insensibles. El amor se debe enfriar.
Entonces, imagínense nosotros como iglesia, que llega un momento en que hay tanta maldad en el mundo y hay tantos engañadores que van, y que alguien tenga hambre en un momento y que nosotros pudiéndole dar comida decimos, no, ese no tiene ninguna hambre. Se parece como a la señora muy espiritual que alguien le pidió agua y ella tenía un sentido como de percepción y de discernimiento extraordinario, y ella percibió que la persona que le estaba pidiendo agua tenía espíritu de maldad dentro. Y entonces ella se concentra mirando a la persona que le pidió agua y le dice, yo sé que no eres tú que me estás pidiendo agua, son los demonios que hay en ti, en el nombre de Jesús. O sea, mire qué interesante. La persona posiblemente, verdad, que tenía algún espíritu de maldad, pero tenía sed. Es posible que sea un pecador y que haya engañado a mucha gente, pero tiene hambre. Tiene hambre. Y porque sea pecador no le va a dar el agua, no le va a dar un vaso de agua. Wow. Dice que eso es lo que ha pasado por todo lo que estamos viviendo. Se entregarán a tribulación, se matarán, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, o sea, gente va a hacer tropezar a otros. Se entregarán unos a otros se aborrecerán. Habrá falsos profetas, se levantarán, engañarán a muchos. Y entonces el Señor lleva una reflexión interesante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haber llegado al colmo, al extremo, en una crisis de persecución extraordinaria, mucha gente perderá la sensibilidad. Mucha gente perderá interés por las otras personas, por lo que estén viviendo, le va a dar igual. Y creo que eso pudiera pasar en algún momento, no solo en ese periodo de las tribulaciones, sino en una crisis como la que estamos viviendo, que estamos ya al final, pero todavía estamos. La humanidad todavía no se ha declarado libre de la crisis, aunque estamos avanzando y hay países que han abierto. Con todo y eso, hay una crisis que puede hacer que nosotros nos cerremos y que perdamos sensibilidad, interés por la gente. De hecho, estamos perdiendo empatía inclusive. Perdemos empatía inclusive. Hay gente que tiene un problema, pero hay una crisis. Sentarse con una gente que tiene problemas, escucharlo, usted es propenso a que se infecte de la enfermedad. Y hemos pensado más en protegernos nosotros que la necesidad que la gente tiene. Y eso nos está pasando, nos ha pasado y puede seguir pasando. Donde la gente cierra su corazón, dice, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente perderá la sensibilidad y le dará igual cómo viven los otros. No tienen nada que ver. Si tienen necesidad, si tienen problemas, le da igual. Si esa gente vive o muere, le da igual. Y entonces es una obra del Espíritu Santo. Y aquellas personas que han sido transformadas por el Espíritu de Dios y que viven en ellos, lo vuelve sensible a la necesidad de la gente. Y esto es una garantía del Espíritu Santo. Pero vuelve sensible también a gente que no son creyentes y quiere convencerlo para la obra. En la Escritura hay un personaje, un gentil, conocido como Cornelius, en el capítulo 10 de los Hechos. Cornelio aparece ahí como un hombre sensible. Tenía doble sensibilidad. Tenía sensibilidad por lo necesitado y por Dios. Y hacía una obra pensando en que estaba sirviendo a Dios.
Y eso es una obra del Espíritu Santo. Y por eso Cornelio termina orando y el Señor hablando con él para que busque a Pedro y pueda guiarlo al camino correcto y pueda iluminarlo. Porque se produjo en él, el Espíritu de Dios produjo en él sensibilidad por las cosas que estaban pasando alrededor. ¿Y nosotros qué tal? ¿Cómo andamos en este tiempo? Creo que pudiéramos en el día de hoy, en el camino a casa, o sacar un momento y reflexionar, porque muchos de nosotros que vivimos en comunidades donde la gente no se habla, no se saluda, ni están pendientes el uno del otro, aun cuando venimos de comunidades donde la gente se intercambiaba alimentos, hoy nos hemos vuelto tan insensibles, de manera natural ocurre a la humanidad, que pasan cosas y ni cuenta nos damos. Se mueren hasta personas cerca y ni cuenta nos damos al tiempo, porque la gente ahora vive cerrado y todo eso. Que no se enfríe tu amor. Ahora dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es un concepto, ya saben, todo el concepto escatológico y todo aquello, pero entendiendo el contexto de la sensibilidad que se pierde, nosotros estamos llamados a permanecer, aun cuando hay gente que miente, aun cuando hay gente que predica lo falso, aun cuando hay gente que nos ha engañado. Porque a todos alguna vez alguien nos ha engañado y Dios sabía que nos iba a engañar y permitió que nos engañaran. Y hemos sobrevivido a eso. ¿Por qué volvernos insensibles ante las necesidades de la gente? Por capricho, si se quiere. Bendito es el nombre de Dios. Dice el Salmo 32, ya cerrando la predicación de hoy, a ver algo que le pasó al rey David, todo un profeta de Dios, todo un siervo de Dios, inspirador inclusive de otros, cómo vivió un momento de insensibilidad. Pero el Espíritu de Dios está para convencernos. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David está narrando aquí cómo en un momento él se volvió insensible. Y en la segunda etapa dice que luego se vuelve sensible y que sus pecados fueron perdonados. Cuando nosotros estamos en alguna condición pecaminosa, cuando hemos desobedecido a Dios o hemos tenido alguna praxis equivocada contra los principios o contra la ley, y no procedemos de manera apropiada al arrepentimiento, nos volvemos insensibles. Aun cuando escuchamos la palabra, aun cuando la leemos, cuando el Espíritu de Dios nos está hablando, aún así hay cierto nivel de resistencia en nosotros. Porque para poder rendirnos a Dios necesitamos volvernos sensibles a la palabra. Por eso en nuestras reuniones deberíamos siempre hablar de la palabra. Yo sé que hay mucha gente que se la sabe ya, pero necesitamos recordar esa palabra para mantenernos activos. Porque fácilmente podemos distraernos y dejar de ser sensible ante los principios y la realidad que la Sagrada Escritura nos está trayendo. Y tenemos que rendirnos al Espíritu Santo para que complete la obra. Por eso él dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Es dichoso aquel que es perdonado y que no siente dolor por el pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso aquellos que Jehová no lo anda persiguiendo por ser pecadores y aquellos que internamente no intentan engañarse a sí mismos,
e intentan engañar a los demás. Dichosos aquellos que pueden despojarse de toda culpa y toda iniquidad. Y entonces él habla de él. Dice que bienaventurado ese que libre de todo pecado, pero dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, mientras yo me mantuve en una condición pecaminosa, sin arrepentimiento, él comienza a describir cómo se sentía, o sea, cómo era su vida por no ser sensible ante Dios, la palabra, y que se produzca en él el arrepentimiento. Dice que gemía cada día. Dice que de noche se agravó sobre él la mano de Dios, que se volvió su verdor en sequedades de verano. Se estaba consumiendo. Internamente estaba envejeciendo mientras la gente lo veía bien y trabajando y activo. Su muerte espiritual lo estaba consumiendo porque se volvió insensible a las cosas de Dios. Y por eso el Espíritu de Dios en la gracia va a hacer eso, nos va a volver sensible ante la manera de responderle a la gente, sensible en la manera de comportarnos, porque cuando respondemos de una manera inapropiada, tenemos un comportamiento inapropiado, entonces el Espíritu de Dios nos va a hacer entender de que no ha sido bien el trato que le dimos a la esposa, al esposo, a los hijos, al compañero de trabajo, a alguien que le hemos gritado, estábamos molestos en un momento. El Espíritu de Dios nos va a hacer entender eso, y sobre todo toda condición pecaminosa. Él describe cuál fue su situación por la insensibilidad. Estaba como un árbol secándose, que no tenía contacto con agua. Y eso solo pasaba internamente. Dice, por eso te declaré mi pecado y no cubrí la iniquidad. Y se dijo a sí mismo, confesaré las transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Antes del arrepentimiento se requiere la sensibilidad del Espíritu de Dios. Para nosotros poder ser sensible a la palabra y dar una respuesta ante la demanda de Dios, se requiere que cuando escuchemos la palabra se produzca en nosotros, por medio de la confrontación de la Escritura, como ese remordimiento de que no lo estamos haciendo bien, de que hay una área de nosotros que no está bien, que no es conforme a la palabra de Dios y que no es como nos han enseñado. Aleluya. Aleluya. Quiero concluir esta mañana con ustedes. Dice que el Espíritu de Dios en la gracia viene a hacer un trabajo muy importante que posiblemente nosotros no nos hemos detenido a analizarlo. Y es que a partir del pecado de Adán ya nosotros heredamos una naturaleza que es la naturaleza concupiscente que permanece en nosotros. Esa naturaleza viene a producir en nosotros insensibilidad a todo lo de Dios y a todo lo bueno. Su trabajo es alejarnos de Dios dentro de nosotros y de ahogarnos en nosotros mismos para que no demos respuesta a las cosas espirituales. Y entonces el Espíritu de Dios en la gracia, por eso es que hay una promesa de que debe permanecer en nosotros y estar con nosotros, porque viene a producir el gran equilibrio que se requiere en nosotros para poder servir a Dios. Fíjese, la naturaleza concupiscente está aliada al pecado, está aliada al infierno. Es como si Satanás tuviera un área en nosotros para operar. Así trabaja la naturaleza concupiscente. Por eso es que la Escritura dice que no se somete a Dios ni tampoco puede. Usted puede tomar un tiempo de reflexión, de búsqueda de Dios, de ayuno si se quiere, y usted se encierra. Cuando usted sale de ahí, usted está fuerte espiritualmente. Sin embargo, su naturaleza concupiscente sigue igual
en el sentido de que sigue produciendo malos deseos. ¿Qué es lo que se requiere? Que nosotros estemos fuertes espiritualmente para poderla controlar a ella, porque ella baja en la misma medida que somos fortalecidos. ¿Por qué el Espíritu de Dios tenía que en la gracia permanecer en la vida, en el espíritu de los seres humanos? Para Dios también tener una parte de Él dentro de nosotros y que se pueda producir el equilibrio. Porque ya hay un área de nosotros que está ligado al alma, la naturaleza concupiscente, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con el alma. Hay un área ahí que controla y que influencia tanto que puede controlar todo nuestro ser, tanto el corazón como el espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios que viene a vivir en nuestro espíritu va a producir un equilibrio para que la naturaleza concupiscente no nade en mar abierto, sino que tenga limitaciones. Y por eso tenemos un enfrentamiento activo continuamente y nos hacemos más fuertes espiritualmente cuando somos capaces de vencernos a nosotros mismos. En la gracia, a diferencia de otros periodos y de otras dispensaciones, el Espíritu de Dios va a vivir dentro de nosotros y por eso se requiere la transformación del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y lo que está llamando Juan en su primera carta, la simiente de Dios que permanece en nosotros. Ese equilibrio es sumamente importante, es necesario para nosotros poder asimilar las cosas del reino de Dios. Y va a producir en nosotros sensibilidad, va a producir convicción y va a producir transformación. Y va a llevarnos a la palabra y a la obediencia. Porque la palabra va a producir sensibilidad con el propósito de que vayamos al arrepentimiento. Pero lo que el Señor quiere es la obediencia. Y entonces en la obra del Espíritu de Dios, en la gracia, tiene que llevarnos a una vida de obediencia, de dependencia de Dios, pero de obediencia a los principios que no se logró completamente en ningún otro momento. Y de ahí que la gracia es tan extraordinaria, porque el Espíritu de Dios es el garante de la gracia. Así que la gracia del Señor fluya, nos dé la oportunidad del Señor de poder obedecerle y no deje de ser sensible. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en usted y sea sensible a aquello que el Espíritu de Dios quiere que lo sea. No voltee el rostro, ni tampoco tenga racionalización de conciencia. Tenga paz. Señor, gracias en esta mañana. Gracias porque nos da la oportunidad de adentrarnos en la palabra. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento para nosotros poder permanecer en ella. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque nos vuelve sensible a las cosas que tienen que ver con el cielo, con los principios, con la palabra. Señor, que podamos tomar una decisión importante en nuestras vidas y es escuchar tu voz, ser sensible a tu voz, obedecer tu voz y responder a lo que tú estés estableciendo, que debe ser nuestra respuesta. Establece tu orden, Señor. Muestra tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.